Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda del último día del congreso organizado por la Universidad Complutense de Madrid, conversaciones en torno al cómic, Comics in Dialogue. Y en esta mesa, que lleva por título Cómic político en Latinoamérica, vamos a contar con 4 especialistas procedentes de diferentes países de Latinoamérica, un continente que, por cierto, ha tenido un peso importante en las comunicaciones y en las ponencias de este congreso. Voy a proceder sin más dilación a presentar a las 4 personas que van a estar con nosotros, que nos van a acompañar, y después así procedemos sin más dilación al debate. Voy a presentar en primer lugar a María Eliana Aguayo, de Chile, socia fundadora y responsable legal de Nauta Colecciones Editores, una editorial dedicada a la recuperación y difusión del patrimonio gráfico en ilustración, historieta y gráfica chilena. María Eliana es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, máster en logística de calidad por IDSM España y diplomada en inteligencia de negocios de la Universidad de Chile. Ha estado también al cargo de la edición y el posterior lanzamiento de los libros de la editorial en diversos escenarios y ha participado en seminarios, encuentros y exposiciones sobre libros, ilustración e historieta. También ha formado parte de la delegación oficial de Chile en diversos festivales internacionales, por ejemplo, el Festival de Angoulême en Francia, Entre Viñetas en Bogotá, Colombia, y ha formado proyectos que han obtenido fondos para iniciativas relativas a la industria del libro a través de Sercotec y de Corfo, participando activamente en capacitaciones para el área en los años 2016 a 2018. En el año 2019 fue coautora del libro Dibujante Héctor Arroyo, una aventura en Hollywood, y actualmente se encuentra concluyendo un nuevo trabajo editorial como curadora y responsable del título 18 de octubre, reflexión visual en torno al estallido social en Chile, que se va a lanzar en las próximas semanas en edición trilingüe y del que imagino que tendremos ocasión de hablar en la mesa redonda. Seguidamente Encantada. contamos con Claudio Aguilera, también de Chile, periodista y máster en libros y literatura infantil y juvenil de la UAP Barcelona, curador, investigador y docente especializado en historia del libro ilustrado, literatura infantil, ilustración e historieta. Claudio es autor de libros recopilatorios como Ilustración a la chilena, antología visual del libro ilustrado en Chile, Historieta chilena contemporánea 2006-2016 y de varias publicaciones sobre artistas gráficos tan importantes como Oski, Coré, Pepo, Fernando Cranc, Marta Carrasco o Nemesio Antúnez. Es también integrante del directorio de Fundación Palabra y del comité organizador del encuentro Dibujos que Hablan, además de miembro del grupo de investigación La Otra LIJ y de la Cooperativa de Gráfica Chilena. Actualmente es jefe del archivo de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional, dedicada a recopilar, investigar y difundir el patrimonio gráfico chileno. Seguidamente tenemos a Camila Núñez, de Colombia, historiadora por la Universidad Javeriana de Bogotá, máster en Estética e Historia del Arte por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y especialista en docencia universitaria por la Universidad del Bosque. Es co-creadora de Los cómics son buenos, un canal de YouTube dedicado a producir vídeos acerca de la relación del cómic, la historia y el arte. Esta iniciativa también se enfoca en realizar vídeos reseñas sobre historietas colombianas y latinoamericanas en general. Es además colaboradora del Festival Entre Viñetas y de diversos medios colombianos como Cartel Urbano y El Espectador, para los cuales escribe sobre esto. Finalmente contamos con Pablo Turnes, de Argentina, profesor de Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata 2003, magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por el Instituto de Altos Estudios Sociales y Universidad Nacional de San Martín en 2011 y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires en 2016. Realizó su doctorado como becario del CONICET y también fue becario postdoctoral por la misma institución. Y se desempeña como jefe de trabajos prácticos en la materia Historia de los Medios de Comunicación Nacional y Latinoamericana, cuyo titular es Laura Vázquez, en la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Moreno, desde el año 2013. También se desempeña como jefe de trabajos prácticos de la materia Comunicación y Discurso Político, cuyo titular es Adriana Minardi, para la carrera de Ciencias Políticas en la UBA, y es investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la UBA. Fue miembro organizador del Congreso Internacional Viñetas Serias en 3 ediciones en años alternos, entre 2010 y 2014, y brinda talleres de crítica de historieta junto a Amadeo Gandolfo, con quien además edita la revista de crítica de historietas Camanti, en revistacamanti.com en la red. Bien, y una vez presentados nuestros 4 ponentes, me gustaría lanzar la primera
la primera pregunta, la primera cuestión, con el fin de poder situar un poco a las personas que nos están escuchando en cuanto al estado actual de la historieta en los diferentes países. Así que, bueno, sería una pregunta, quizás podemos empezar por el mismo orden por el que les he presentado y que empezara María Eliana, si le parece. Ok. Bueno, tu pregunta es por la historieta política, ¿no? Sí, o bueno, o el estado del cómic en general ahora mismo en Chile. Bueno, en el cómic en general, o sea, en Chile tenemos una buena producción. De hecho, nosotros estamos trabajando, yo como editora, Nauta Colecciones, tenemos ya 5 años en que estamos trabajando y en este medio, en lo que es la historieta nacional, principalmente también la recuperación de lo que ha sido la historieta en Chile. En historieta política nosotros tenemos un libro que es Sátira Política en Chile, que aquí no sé si se puede ver, que es un completo compendio de todo lo que se ha producido en lo que es política, humor político, desde 1850 hasta el año 2016, donde Chile tuvo una gran producción, pasando por diversas etapas, desde lo que era inicialmente eran periódicos, era lo que podía hacerse en ese tiempo en que había muy pocos medios, y la sátira ahí era con el poder que existía, que era la iglesia o era el gobierno, digamos, era el humor y la sátira. Eh, Después pasando a las revistas, que fue en 1900, a 1930, que hubo una explosión de revistas con sátira y que era algo transversal, muy de las personas que tenían acceso, el pueblo y todos podían tener acceso a eso. Y después, bueno, un tiempo de, de revistas importantes que fueron entre las que estaba Topase, con muchos artistas, eh, y donde hay eh, grandes volúmenes que se editaban. Y después tenemos el periodo de la democracia y el periodo ya el 73, Allende, etcétera, donde ya se polarizó, había un humor que era como más extremo, podríamos decir, más, eh, y después viene el apagón cultural, donde ya viene la decadencia y lo que tenemos ahora es casi una ausencia, podríamos decir, de cómic político. Es algo muy poco, lo que tenemos son internet, los memes, que es un cómic para ciertos grupos, y es poco humor realmente. Como que no hay espacio para el humor casi. Tenemos algunos casos muy particulares, algunos todavía viñetas, pero también tenemos los medios que eh, están en ciertos grupos económicos, entonces tampoco puede entregarse un humor que pueda ser para lo que el general de las personas. Eso podría decir que es como el panorama. Muy bien, muchas gracias, María Eliana. No sé si Claudio puede aportar algo más acerca del cómic actual en Chile. Sé, por ejemplo, que hay una producción bastante importante de novelas gráficas de temática histórica que quizás se pueda relacionar también de alguna forma con lo que podemos considerar cómic político. No sé qué piensan. Sí, coincidiendo con María Liana de la visión general en que hay cada vez menos espacios de publicación a pesar de lo que permiten las redes sociales, donde vemos humor gráfico, por ejemplo, de Malimagen, un autor bastante importante acá, o de Alain Lauzan también, que ha hecho durante los últimos meses un trabajo muy dedicado, también muy inteligente para dar cuenta de lo que está sucediendo, de todo lo que ha sucedido en Chile, porque bueno, empezamos el 18 de octubre con una crisis social y política muy fuerte, después vino la crisis sanitaria, la pandemia, entonces han sido un año bastante extraño, bastante agitado en Chile.
pero sí hay una producción muy diversa, muy fuerte, que por supuesto ha tenido problemáticas también de distribución, cierre de librerías en el último tiempo, lo que ha dificultado también que lo que venía siendo desde el 2007, yo creo, como una escena bastante pujante, se ha ido debilitando un poco en los últimos años, pero sí hay bastante diversidad de creadores. A pesar de las dificultades, se han podido hacer algunos festivales de manera virtual, también lo que me parece importante, y no solamente en Santiago, que es la capital de Chile, sino en distintas regiones. Entonces también hay una descentralización, hay autores en distintas regiones, no solamente en la capital, pero hay que ver también cómo va a ir evolucionando, porque ciertamente que el tema puntual hoy día actual ha dificultado también que se puedan hacer nuevos lanzamientos, que se pueda seguir la difusión de las publicaciones. Pero yo creo que a pesar de todo eso, vivimos un momento muy interesante con muchos autores muy diversos. Tú probablemente te refieres también, por ejemplo, al trabajo que ha hecho Carlos Reyes con Rodrigo Elgueta, con Los años de Allende, que ha sido una novela gráfica ya que lleva 5 o 6 años de publicada y ha sido traducido a distintos idiomas en el mundo, lo que es, por supuesto, un fenómeno importante, pero también destaco todo el trabajo de las autoras que han emergido con mucha fuerza. Yo creo que eso es uno de los grandes temas en el último momento, por ejemplo, con la revista Brígida, a cargo de Pati Aguilera, Isabel Molina, Marcela Trujillo y Sol Díaz, que han también permitido visibilizar el trabajo de una producción muy interesante hecha por mujeres que también tienen, por supuesto, una visión íntima, pero también una visión muy política. Entonces quizás para mí hoy día el cómic más político, o la vinculación más política del cómic está a través justamente de las autoras. Muchas gracias, Claudio. Sí, habrá tiempo en la mesa de hablar de esto porque es cierto que muchas veces, quizá cuando pensamos en política, pensamos en los políticos del Parlamento, cuando hay otras maneras, ¿no?, de aproximarse a la política quizá más directa o más social. Seguimos con Camila para, bueno, para que nos cuente un poco cómo está la situación ahora mismo en cuanto al cómic en Colombia. Bueno, el resumen que yo daría sería como ahorita estamos pasando por un momento como buenísimo, por lo menos es lo que a mí me parece. Pues los que trabajamos en el canal, en los cómics son buenos, nos encanta porque así tenemos un montón de material al cual podemos acudir para hacer las reseñas, para, no sé, hacer crítica, todo esto. Pero yo rastreo, pues eso ya son como mañas de historiadora, que es como, esto viene como los últimos 12 años, todo lo que ha pasado con el cómic en Colombia se como termina en este gran momento que estamos viviendo, que incluye pues Colombia, yo no sé, yo me atrevería a decir que es de los países latinoamericanos que menos tradición de cómic tiene. Pues sí, hay cosas, por supuesto, pero pues como históricamente, si no, no es un país que se caracterice por producir cómic, pero estos últimos 12 años fue como un boom increíble. Yo podría ubicar tal vez como con la publicación de Virus Tropical de Power Paola, que es ese momento en el que marca ahí un cambio. Yo estoy de acuerdo con las personas que dicen eso. Y también creo que es muy importante mencionar que aparecieron editoriales dedicadas a producir cómic, lo cual creo que nunca había pasado, al menos como en esta envergadura. Por ejemplo, está Cohete Comics, que es como el sello de Laguna, que pues, es una editorial que publica todo tipo de libros, pero sacó este sello especializado. Rey Naranjo está sacando cómics colombianos. La editorial Planeta, que tiene acá pues su filial, ahí está sacando cómics hechos por colombianos. Y están como estas editoriales como más pequeñas, que en ese momento se me ocurre Go Up Comics, editorial Bocadillo, Mapache, que apareció hace poco en Medellín, Surreal, que creo que no sé si se acabó, pero hace rato no veo que saquen nada, pero creo que es algo que no había pasado, como que consideran esta aparición de como varias editoriales que hicieran esto. También creo que es necesario resaltar el trabajo de la revista Blast, que es una revista que apareció hace un par de años, pues es un medio digital también especializado en hacer reseñas, crítica, cubrir eventos, pues
solo sobre cómic, que es una cosa que tampoco había pasado. Están cosas así como más underground, que es como un grupo en Facebook que se llama Varsovia Comics, que también publica sus textos, pues, están ahí como en la movida. También está la gente de Altais Comics, que además de escribir sobre cómics, están produciendo cómics. Tienen uno muy bueno, pues Pablo y Lina, que se llama Emilia, que es sobre una periodista colombiana pues del siglo pasado, que es un cómic para mí de lo mejor, que pues a propósito es de cohete. Está también la gente de Leche Colectivo, que hace poco también empezó a hacer reseñas sobre cómic, y a mí esto me emociona mucho porque es algo que pues yo no veía. Igual, pues obviamente antes, como decía, no es que antes no se hablara de cómic en Colombia y que no se produciera, sino que era una cosa como así, como muy de nicho, como muy pocas personas, y ahora es como, uf, somos muchos hablando de esto y es una chimba. Esa experiencia la tuve el año pasado en la Fiesta del Libro en Medellín, que es como, o sea, están abriendo el espacio esto también además en las ferias del libro, digamos la de Bogotá, en la de Santa Marta, bueno, en muchos lados es como, vamos a invitar a autores de cómic y gente que estudia el cómic y los vamos a poner a hablar. Y es como, guau, o sea, no puedo creer que esto esté pasando, qué chimba. Entonces, bueno, el año pasado en Medellín para mí fue muy emocionante como que me invitaran a estar allá y como por fin encontrar un espacio en el que pues estuviera así como una parte importante de ese parche colombiano que está hablando sobre cómics. Y las redes sociales. Para mí las redes sociales también han sido una cosa importantísima para el cómic en Colombia, porque hay autores que prácticamente solo publican en Instagram, por ejemplo. Sobre todo Instagram, ya Facebook como que se volvió como para las tías y ya. Entonces, en Instagram, no sé, en ese momento se me ocurre, por ejemplo, Casetera, que es un autor de Medellín, Sai Cardona, que también es de Medellín, Gusanillo de Tierra, que es de Bogotá, y ellos están publicando todo el tiempo y pues también me parece maravilloso como meterme al Instagram ahí a chismosear qué está pasando y como cómics, 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 cómics. Entonces, uf, eso es genial y es una cosa que debe mencionarse. En cuanto pues a la cosa ya más política, el año pasado, en noviembre, ya casi un año, hubo una serie de manifestaciones acá en Colombia, que finalmente, como todo lo que pasa acá, no termina en nada. Pero pues salió la gente a marchar, en fin, y los historietistas colombianos, pues algunos salían a marchar y otros sus cómics eran apoyando el paro y explicando qué es lo que está pasando, por qué estamos haciendo esto, qué es lo que estamos exigiendo. Y bueno, a mí eso me encanta. Y también recientemente hubo otra serie de manifestaciones. Mataron a una persona en Bogotá, Javier Ordóñez creo que era su nombre, en un CAI, que es donde está la policía, en los barrios, así como por decirlo de una manera sencilla. Al man lo mataron en el CAI, lo torturaron, una cosa así terrible. Quemaron el CAI. En Bogotá tuvo 3 días así como súper fuertes de violencia y la policía disparándole a las personas como si no estuviera pasando nada. Y también la gente que está haciendo cómica en Colombia, no todos, pero sí una mayoría significativa, o al menos la gente con la que soy más cercana, se manifestó contra esto y pues también con la idea de como de la divulgación, de como en mis cómics voy a tratar de explicar qué es lo que está pasando o simplemente voy a protestar con mis historietas sobre toda esta porquería que está pasando en ese momento en nuestro país. Y pues ese es mi comentario. Muchas gracias, Camila. Luego me gustaría hablar también del papel que puede jugar el cómic y el humor gráfico en este tipo de movimientos populares. Vamos a terminar esta primera ronda con Pablo para que nos comente un poco cómo está la situación ahora mismo en Argentina, que sí es un país que tuvo una tradición de cómic bastante potente, con figuras, bueno, hace unas semanas falleció Quino, el creador de Mafalda, que también era un autor con un férreo compromiso ideológico, está la figura de Osterheld, pero nos gustaría también saber cómo está ahora mismo el panorama de la historieta. Bueno, hay cuestiones que creo que se comparten con el resto de los países de Sudamérica, que tiene que ver con una situación general mala, un arrastre de crisis preexistentes, malas situaciones económicas. En el caso de Argentina son 4 años previos de un gobierno neoliberal, entonces con todo lo que eso implica, básicamente un gran empobrecimiento de la población y también algo que ha dificultado mucho, con cosas como la devaluación de la moneda frente al dólar, frente al euro,
que repercute directamente en los costos de impresión, entre otras cosas, ¿no? Por un lado eso específico, por otro lado que repercute en la capacidad de consumo de las personas, con lo cual la historieta pasa a no ser justamente una prioridad en momentos en que el trabajo escasea y en que el dinero no alcanza. Sin embargo, y bueno, y a eso, digamos, además se le agregó la pandemia, ¿no? Entonces, la situación que venía complicada, ahora está muchísimo más complicada, y sus efectos, digamos, uno más o menos los puede prever, pero se van sintiendo en el tiempo. Entonces, yo me preguntaba siempre cómo iba a ser lo que podríamos llamar algo así como una industria de la historieta argentina. No es una industria en un sentido como lo fue en el pasado, sino hay un montón de pequeñas editoriales, casi todas centradas en la ciudad de Buenos Aires, que venían haciendo un trabajo interesante, muy valioso, con una mezcla de rescates de autores como Carlos Nine, como Alberto Breccia, y con, al mismo tiempo, también con la publicación de trabajos de autores contemporáneos y de autoras contemporáneas. La cuestión es la pregunta era cómo se iban a sostener en esos años de crisis, donde, entre otras cosas, ya no hay un apoyo estatal, que en Argentina es bastante menos presente que en otros países, ¿no? Menos presente que en Uruguay, menos presente que en Chile, probablemente que en Colombia. Digamos, es más difícil encontrar, por ejemplo, becas específicas o premios específicos para el cómic, ¿no? Así que, aún así todo, en medio de esta situación muy extraña, donde las estrategias se han tenido que adaptar, por ejemplo, obligadamente con la venta por internet, con algunos editoriales abriendo parte de su catálogo para que se lo pueda bajar libremente, teniendo que utilizar los envíos a distancia. Creo que, digamos, vienen resistiendo como pueden, ¿no? Y hay novedades interesantes a pesar de todo eso. La cuestión es, por supuesto, cuánto puede durar bajo una situación así pequeñas editoriales de cómics, porque el cómic ha quedado básicamente en manos de esas pequeñas editoriales, como dije antes, casi todas centradas en la ciudad de Buenos Aires, que es donde está la industria editorial, ¿no? Las imprentas. Y también había alguna que otra novedad bastante extraña, que es el relanzamiento de Fierro, de la revista Fierro, que ya lleva como una tercera vida. Más o menos, digamos, se descontinuó hace unos 3 años, y ahora se relanzó de manera digital a través de un proyecto comunicacional que se llama el Destape Radio, y dentro del Destape Radio uno puede acceder libremente y suscribirse voluntariamente para poder leer los contenidos. Una mezcla de autores más clásicos y autores y autoras mucho más recientes. Y después lo mismo que han dicho Camila, María Eliana y Claudio, que es la potencia de las redes sociales, particularmente diría yo Instagram, ¿no? Instagram es en este momento como la gran galería digamos, por un lado de muestra de trabajos, a nivel, si se quiere, profesional, también de llegada en público, de interacción con la comunidad del cómic, que significa autores, significa público, pero también, y de manera creciente, creo yo, también tiene que ver con la intervención política de parte de autores y autoras que no necesariamente tienen, digamos que sobre todo además, no tienen una obra persistente importante, no responden a una tradición claramente historietística, y pertenecen a generaciones que han nacido entre mediados de los 90 y los 2000, ¿no? Entonces, también su percepción de la política, y para algunas generaciones esta es como su primera gran crisis, ¿no? Económica y política. Entonces también es interesante ver cuáles son las preocupaciones, cuál es la agenda de esos nuevos autores y autoras que están interviniendo, sobre todo en las redes sociales, porque bueno, también en parte algunas de esas cosas son parte de proyectos que sí se terminan impresos, o se publican como libros de alguna forma, pero hay otras intervenciones que no, que están deliberadamente hechas para existir en redes sociales, o que tal vez eventualmente puedan ser parte de un proyecto impreso, pero eso no necesariamente está claro. Y después, como también comparto la cuestión de la diversidad autoral y temática que hay en este momento como nunca en la historia, ¿no? Sobre todo, primero con una gran incorporación de mujeres como autoras de historieta, cosa que durante mucho tiempo era más difícil para una mujer entrar a un mundo sumamente masculino, y también por la diversidad sexual, la diversidad de género y la diversidad ideológica en términos generales, ¿no? Tener
autores y autoras abiertamente gays o bisexuales o trans, y eso también es toda una novedad para la historieta, es muy interesante, creo yo, es dar un poco vuelta en la ecuación y ver cómo la historieta se adapta a la necesidad de los discursos de un presente, ¿no?, que va cambiando en el tiempo, ¿no? Porque siempre hubo un uso político de la historieta, como decía María Eliana, tranquilamente, por lo menos solo para limitarlo a Sudamérica desde el siglo XIX, tranquilamente, ¿no? Sin embargo, ¿qué significa el uso político de la historieta? Es una cuestión mucho más flexible, ¿no? Y mucho más cambiante, mucho más diversa. Entonces me parece que estamos en un momento sumamente interesante, muy ambivalente en ese sentido. Por un lado, una crisis económica importantísima, con un montón de gente a la que le es muy difícil sobrevivir día a día, y por otro lado, las posibilidades técnicas y, diría, contextuales, que permiten hablar de un montón de temas que la historieta, por lo menos en la historieta, no hubiesen tenido mucha cabida hasta hace algunas décadas atrás. Gracias, Pablo. La siguiente cuestión que querría poner sobre la mesa para debatirla tiene que ver con una cuestión que ya se ha apuntado en sus intervenciones, que es el valor que puede tener el cómic en cuanto a este tipo de movimientos sociales, de activismo político. Tanto en Chile como en Colombia como en Argentina ha habido en los últimos años diferentes movimientos de protesta de toda índole. Estamos en una situación, como han comentado, complicada a nivel político y a nivel social en los tres. ¿Qué creen que puede aportar el cómic, el lenguaje del cómic, tanto a la representación de esos momentos o de la historia reciente del país, como en cuanto al activismo puro y duro, es decir, al apoyo, a la reivindicación de una serie de cuestiones que están ahora mismo debatiéndose en la sociedad latinoamericana, o en las sociedades, mejor dicho, latinoamericanas en plural? Yo abriría ya el debate también para que no hace falta guardar el mismo orden, así que quien quiera empezar solo tiene que indicarlo. María Eliana, adelante. El micrófono, María Eliana, por favor. Estoy muy en consonancia con lo que ha dicho Pablo respecto a lo que es el cómic en este momento, que cómo puede estar cercano a lo que está sintiendo las personas, la parte social, la efervescencia, la diversidad. Yo creo que rescatar eso es algo maravilloso realmente, y que lo estamos viendo nosotros, aunque sean nuestras pequeñas editoriales, editoriales independientes, que podemos ser un medio para poder mostrar toda esta riqueza que hay en el sentimiento y de lo que está aconteciendo. Camila comentó, digamos, lo que tuvieron en Colombia de protesta al último tiempo, y bueno, que ha sido algo transversal, yo creo, en todos nuestros países. Nosotros lo tuvimos en octubre, y que un tiempo muy duro, digamos, fueron 2 meses que prácticamente el país estuvo detenido y estuvo impactado con esto que surgió así de lo profundo, una protesta frente a una crisis social, a una política económica que tiene a todo el pueblo y a toda la gente muy complicada, y bueno, algo que no ha terminado. Nosotros como editorial pequeña, independiente, que nos hemos dedicado principalmente a todo lo que es la parte histórica de poder, cómo se ha plasmado en el cómic, en la ilustración, esto en el acontecer de Chile, quisimos estar presentes. Y hicimos un concurso vía Instagram para que las personas pudieran presentar, porque la verdad que vimos que había una efervescencia muy rica que queríamos nosotros poder rescatar. Y se presentaron muchos trabajos, los cuales estamos ahora nosotros publicando próximamente en nuestro libro 1810, de reflexión visual del estallido social en Chile. Y creo que es importante
la verdad que estamos maravillados con todos estos jóvenes que nos entregaron su testimonio, cosas a veces fuertes, ¿ah? Políticamente fuertes, otras muy sensibles, muy de fondo, digamos, de lo que estaban sintiendo, el miedo, el tema de la mujer que comentaba Claudio, digamos, la, eh, cómo se manifiesta. Bueno, son del orden de más de 60 trabajos que fueron seleccionados, y esto lo hicimos en una edición trilingüe, español, inglés, francés, porque contiene las notas también, que son las reflexiones de los autores. eh, Así que creo que va a servir como un testimonio de lo que está pasando hoy en día, un testimonio ilustrado. Eso es importante. Así que veo que a pesar de todas las dificultades, como decía Pablo, como decía Camila, Claudio, económica, del sistema económico que tenemos y todo, hay un gran futuro. Hay un gran futuro de lo que podemos hacer nosotros con nuestro trabajo. Eso. Gracias, María Eliana. ¿Alguien más quiere comentar en esta línea o en otras? Se han apuntado temas también interesantes que podríamos tratar, pero no sé si alguien más quiere aportar algo con respecto a qué puede aportar el lenguaje del cómic a Ok. todo esto. Sí, Adelante, Camila. para mí también es muy chévere ver cómo los autores y bueno, la gente en general ya no se guarda su opinión y como que, uy, no me voy a pronunciar contra esto que está pasando porque de pronto pierdo seguidores, pues pensando en las dinámicas de las redes sociales, sino, o sea, de malas, si no le gusta, unfollow y ya, no me importa, yo tengo que hablar sobre esto y tengo que manifestar cómo me siento frente a esto. Y a mí eso me parece muy importante también por el hecho de que es una forma de usar ese derecho democrático que tenemos a manifestarnos y hacer oposición de cualquier manera. Eh, en este momento se me ocurre, por ejemplo, perdón la redundancia, de Sai Cardona, de Mariquismo Juvenil, que digamos le han bajado varias veces su página de Instagram, porque pues es una persona como queer, que la mayoría de sus cómics son como hablando de esas cuestiones queer y, o sea, como denunciando la transfobia y cosas así, y le bloquean la página, se la bajan, la gente lo denuncia. Entonces ahí también empieza pues la cuestión de la censura y cómo funciona esto en las redes sociales. Y hablando ya pues de lo que ha pasado en Colombia últimamente, pues como todos los colegas han señalado que pues en sus países la situación no es muy diferente. Hay un historietista que en este momento me parece como lo mejor de cómic o caricatura política, que es Átomo Cartoon, cartoon escrito así en español, así está en Instagram. También está la gente de Vorágine, que es un portal que salió hace poco, que es como un periodismo independiente, pero casi todos los reportajes los hacen con ilustraciones o a manera de cómic, que también está buenísimo porque son cosas recientes y que tienen que ver pues como con violencia de Estado y un montón de cosas horribles que han pasado acá en Colombia y siguen pasando, y lo mismo en los países de los demás compañeros, tristemente es la realidad. Y yo creo que lo principal es eso, como, o sea, la gente ya no tiene miedo de hablar sobre lo que sea, pues pueden haber obviamente unas repercusiones mucho más graves, además de, ay, perdí seguidores, sino como, o sea, este man entra a la lista de las águilas negras, que es como los paramilitares en Colombia. Pero pues ya es como, prefiero que me deje de seguir la gente que apoya estas cosas a tener 10.000 millones de seguidores, pero todos como refachos. Entonces a mí eso me parece muy interesante. También se me ocurre el trabajo que está haciendo Wariskin, Laura Warisco, ella es de Venezuela, pero vive acá en Colombia hace muchos años y también está haciendo cómics como, pues primero de su situación como inmigrante, de la xenofobia y los comentarios horribles que ha tenido que aguantar, como también la situación de como todos los migrantes venezolanos, los problemas con los pasaportes, cómo es dejar tu casa e irte a otro país que no conoces, pero pues de seguro ya vas a estar mejor, que me parece muy importante. Y también es como otra forma de medir
como la empatía de la gente, de los autores y la conciencia que tienen del mundo que los rodea, que no es solo como, bueno, lo que estábamos mencionando hace un rato, como de toda la situación por el COVID, que pues en estos países tercermundistas lo que hace es resaltar la desigualdad tan terrible en la que vivimos, pues es una cosa del capitalismo en general, pero es como, o sea, yo no le puedo exigir a la gente que se quede en su casa todo el tiempo, si es que no salen, no comen, porque es un país que vive del día a día. Salió un cómic muy bueno de Gorrión Blanco, se llama ella, pues es un nickname. Por ahí yo lo compartí en el Instagram de Los Cómics Son Buenos, que es precisamente hablando de pues toda esta situación política del coronavirus, que como bien lo decías tú, Gerardo, políticos no son como la gente que está ya haciendo las leyes y mandando, sino, o sea, absolutamente todo lo que hacemos es político, desde lo que elegimos comer hasta los cómics que leemos y los cómics que hacen los autores. Muchas gracias, Camila. Claudio había pedido la palabra. Adelante, Claudio, por favor. Sí, también retomando, yo creo que uno de los fenómenos interesantes ha sido una toma de conciencia de los dibujantes, de los ilustradores. Lo veo muy, muy fuerte, que quizás hasta esta fecha, hasta antes de lo que sucediera todo esto, habían estado un poco más replegados en la autoría o la intimidad, y ahora a través de sus obras están saliendo también con un discurso. Y yo creo que una de las cosas interesantes que aporta no solamente la historieta, sino también la ilustración en general, la imagen, es la inmediatez, una respuesta inmediata, una manera de hacer un discurso alternativo a los discursos oficiales imperantes. Como ya había comentado Mariliana, en Chile está muy centralizada la información a través de muy pocos periódicos, a través de canal de televisión oficial y algunos canales privados que también llevan una sola línea. Entonces, por supuesto, las redes sociales son el espacio de debate, el espacio de la otra mirada, pero también la ilustración y la historieta han posibilitado eso, o sea, hablar desde otros puntos de vista. Y para mí uno de los fenómenos más impactantes que sucedieron a partir de octubre en Chile fue no solamente ver cómo muchísimos dibujantes que uno decía, bueno, que no tenían en parte de su historia una reflexión política ni social, tomaban esa reflexión, tomaban ese discurso y lo hacían presente, como comentaba Camila, pero también pasó algo muy interesante, que es, a pesar de tener la posibilidad digital, digamos, los medios virtuales para trabajar, muchos de ellos lo que hicieron fue volver al impreso, volver al afiche, y pasó algo muy potente en las calles de Chile, que vieron intervenidas fuertemente por afiches impresos y pegados, por carteles, por stickers. Toda la ciudad se vio inundada. Entonces, de alguna forma, es interesante considerar que la ciudad volvió a ser esa gran viñeta o ese gran cómic de múltiples voces, donde todos podían decir algo y donde había cierta apertura o cierta invitación también a manifestarse gráficamente. Y eso es algo que yo no había visto hace mucho tiempo, que es algo que sí existió en los años 70 en Chile, que se había perdido un poco, y que también habla del deseo de poner una iconografía justamente alternativa. Los monumentos eran intervenidos, las fachadas de los museos, de los espacios históricos también eran intervenidos, justamente como en un diálogo que también es tenso, en una tensión entre lo oficial y digamos, las otras miradas, que también es de alguna forma simbólico de este enfrentamiento entre una visión de Chile que era como la idea de los jaguares de Latinoamérica, la idea del paraíso, del oasis, al menos dentro de Latinoamérica, y esta otra visión que hay y que existe, que es lo que ha movilizado a los manifestantes, que es decir que no, que tenemos problemas de base graves que persisten en nuestro país. Entonces, yo creo que de alguna forma la historieta y la ilustración se transformaron en ese vehículo para mostrar esa desigualdad, ese tipo de visiones con formas muy también muy inmediatas, con mucha energía y muy explosivas, que ahora por supuesto tendremos que ver cómo decantan y qué historias de ahí siguen, y cómo la narración necesaria en una historieta también van causando todo ese tipo de energía. Pero sí, yo creo que es un momento
que ahí se vio mucha vitalidad y mucha fuerza. Muchas gracias, Claudio, por esa visión. No sé si Pablo quiere añadir alguna cuestión a este tema. Solo algunas observaciones, porque me parece que lo que se ha dicho estoy básicamente de acuerdo. Era algo que lo venía pensando desde que lo mencionó María Eliana, que es la cuestión de la sátira política en los impresos, ¿no? Que es algo que, por un lado, ha desaparecido, se ha reducido mucho su importancia, al menos su peso simbólico, porque lo que ha tendido a desaparecer son los impresos, ¿no? Y su circulación en los kioscos de diarios, y eso ha pasado a la esfera digital, a la esfera de Internet, pero también, sin dudas, también porque hay un proceso de centralización de los medios de comunicación en su devenir corporaciones, y cómo los medios están centralizados, sobre todo a través de las capitales o de lugares urbanos que van comprando el resto de los medios de alcance nacional y provincial o más local. Entonces también eso acota las posibilidades de crítica. Y me parece que en ese sentido, digamos, el Internet todavía tiene una relativa ventaja, que es una cierta autonomía, si bien sabemos, las redes sociales también pertenecen a corporaciones que censuran contenido, que muchas veces son más permisivas con ciertas campañas de desacreditación o de difamación, que muchas veces esas campañas están bancadas económicamente por los gobiernos o por otras empresas, y aún así, digamos, todavía es un poco más permisible, pero a futuro creo que va a ser un problema. Y también algo que mencionaba Marieliana, que mencionó Claudio, la cuestión de un cambio de los lenguajes de la sátira, ¿no? Los memes, por ejemplo, creo que son hoy por hoy como la herramienta, una herramienta muy interesante, muy compleja, ¿no? Reapropiación de un montón de cosas, y también ahí creo yo hay una convivencia entre autores más clásicos, y pasó, ¿no? Ahora en estos días con la muerte de Quino, cómo se recuperaban sus tiras más políticas, sobre todo, no solo lo que hizo después de Mafalda, o por ejemplo pienso en el caso de Colombia, ¿no? Una carrera hecha y al mismo tiempo forma parte de una especie de frente de gráfica, ¿no? De política, y creo que también a nivel local, en Argentina, un gran impulso respecto a ese uso de las redes con el movimiento feminista de Ni Una Menos a partir del 2015, es decir, que bastante reciente, y también con los reclamos por los femicidios y todavía algo que está ahí en debate, que es una ley de legalización del derecho al aborto. Y, por ejemplo, bueno, digamos, con la política argentina también, con proyectos específicos como la revista Barcelona, como el colectivo Alegría Política, que funcionan específicamente en Internet, y cuestiones como los últimos tiempos, los últimos días, diría, la causa ecologista, con los incendios que está habiendo a nivel continental, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, no sé si tal vez en Chile, y que tiene que ver con los procesos económicos, ¿no? Con la búsqueda constante de nuevas tierras para plantar diferentes tipos de productos, ¿no? Y traer feedlots y ese tipo de cosas. Y también cuestiones muy interesantes, que creo que algo que se ha compartido es como la pandemia de pronto se convirtió como en el marco general de todo lo que se está produciendo a ese nivel, y cómo también se replican las cosas y tienen su impacto. Lo de Chile acá tuvo mucho impacto en esos meses. Uno se enteraba básicamente de la fuente de información, no era solamente fuentes oficiales o formales, por decirlo de alguna manera, sino sobre todo los testimonios, ¿no? Y los videos y las historietas y los memes y los cuadros que llegaban desde Internet. Y pienso también como las cuestiones raciales en los países del norte, ¿no? Sobre todo a partir de Estados Unidos, pero también en Inglaterra, cómo ha tenido su réplica en repensar el racismo hacia el interior de las sociedades latinoamericanas, y el surgimiento de proyectos que son muy recientes, así que no puedo decir muy bien en qué vendrán, como Identidad Marrón, es decir, qué pasa, digamos, cómo se juega el racismo cuando no hay exactamente una división negro-blanco como lo puede haber en Estados Unidos, por ejemplo, pero sí que hay un racismo naturalizado respecto a lo que podríamos decir los criollos o los cholos, ¿no? Es decir, las personas que son mestizas. Creo que en términos generales,
lo que está sucediendo, y eso vale para cualquier sociedad latinoamericana, como para España, Europa y Norteamérica en general, que es que la democracia está en jaque. Estamos viviendo momentos donde hay un resurgimiento de una serie de una cierta idea de derecha, pero muy confusa por momentos, con mezcla de varias cosas, ¿no? Por un lado, la perversión de la idea de lo liberal o de lo libertario, mezclado con viejas ideas reaccionarias, también con una idea, con un, diría yo, un componente irracional muy importante, ¿no? Muy lógico por momentos, muy salvaje, muy violento. Entonces, me parece que ahí es donde también hay que leer esta cuestión política en las redes sociales, con esta idea de lo personal es político y ese tipo de cosas que, digamos, siempre son discutibles, pero que aparezcan en estos momentos como muy fuertemente, es porque creo que se está reformulando, bueno, qué clase de sociedades vamos a vivir, estamos viviendo y la que queremos vivir, y donde la idea de democracia solamente a nivel institucional claramente ha quedado solo como una especie de mascarón vacío de las peores intenciones y de los grupos de poder que tradicionalmente han detestado la democracia, ¿no? Porque no les sirve para sus negocios ni para sus privilegios. Muchas gracias, Pablo. No nos queda demasiado tiempo, pero sí que me gustaría hacer una última ronda rápida para así dejar tiempo posteriormente a las preguntas que puedan surgir o a cualquier cuestión que se pueda resolver al público. Pero haciendo un poco recapitulación de todos los asuntos que han aparecido en la mesa, algunas conclusiones que me vienen a la cabeza es, por un lado, que por algún motivo el colectivo de dibujantes, de autores y de autoras de cómic, no solo en Latinoamérica, yo me atrevería a decir que en España también sucede, tiene una ideología principalmente de izquierdas. No sé si están de acuerdo con esta afirmación, lo podemos valorar ahora. Y luego, por otro lado, también veo que este compromiso político se plasma, por un lado, en proyectos de cómic, vamos a llamar comercial, editados por casas editoras. En Chile hemos mencionado antes los años de Allende. Argentina tiene una tradición muy larga también, donde hay cómics de este tipo. En Colombia, pienso, por ejemplo, en Los 11 o en los cómics documentales de Pablo Guerra, Henry Díaz y otros autores. Pero por otro lado también, este compromiso parece que se plasma en el surgimiento de colectivos, por lo que han comentado, que se articulan muchas veces a través de Internet, no ya en el papel impreso, pero que muchas veces también tienen ese compromiso político se traduce no solo en la obra, sino en la organización, que me parece algo muy interesante. Pienso, por ejemplo, en un colectivo transnacional como es el de Chick on Comics, que está formado íntegramente por autoras, lo cual también me lleva a una última conclusión que quiero lanzar, que es el extraordinario crecimiento del número de autoras. Creo que es un fenómeno mundial, pero en Latinoamérica me parece especialmente significativo por todo lo que tiene también de reivindicación feminista. Y lo hemos visto realmente en toda la cuestión relacionada con los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos concretamente. Bueno, son muchas cuestiones, pero sí que quería dar la oportunidad, brindar la oportunidad de una última reflexión o conclusión rápida para luego poder dar paso a las preguntas del público. Tampoco tiene por qué ser en el mismo orden de antes, o sea que el que lo desee puede tomar la palabra. Sí, adelante, Camila. Sí, en efecto, ahora pues se ven muchísimas más autoras, ¿no? Pues tanto autoras de cómic como ilustradoras o pues de otro tipo de artes. Y pues no es una cosa obviamente como exclusiva del cómic, sino que pues ya como el movimiento feminista y muchas causas han, o sea, sí, esto es como una consecuencia de décadas de luchar contra el patriarcado y así la gente se ría, es así son las cosas. Y yo creo que tienen que ver también como con que las autoras se sienten cómodas compartiendo pues como primero cosas muy personales y segundo como se sienten seguras de como pues lo que yo hago está muy bien, como tengo confianza en mi trabajo y no tiene nada que envidiarle a lo que los manes vienen publicando desde hace muchísimo tiempo. Y precisamente yo también encontré como, pues como tampoco es un descubrimiento que, uf, que nadie hubiera podido haber hecho, pero sí es como
las autoras de cómic más importantes o más leídas en este momento en Colombia, todas se alinean como en la izquierda y además se manifiestan en pro de los derechos reproductivos y bueno, cosas así que tienen que ver con luchas feministas. A mí eso me encanta, pues porque también es mi alineación política y pues son mis intereses, claramente. Yo tampoco he visto como el primer autor de cómic acá, al menos, o que públicamente sea de derecha o como así bien conservador. No lo he visto, entonces creo que eso habla muy bien de los autores de cómic en Colombia, pues para mí. Eh, hablando también de la parte, pues, como de lo que yo hago parte, que es como las personas que estamos estudiando el cómic en Colombia, también me parece muy curioso que la mayoría en este momento somos mujeres. Por supuesto, hay hombres que también lo están haciendo, pero digamos, Laura Valentina Álvarez se va a presentar acá en Comics in Dialogue. No recuerdo muy bien su charla, pero ella está ahí. Estefanía Henao, que hace parte de Altais, que también fue parte de Blast. Lina Flores de Altais. Se me ocurre Laura Garzón también, Paula Pino de Leche. Bueno, y también es curioso que algunas de ellas también son historietistas, pero también les interesa la investigación de cómic. Y creo que la gente que más está moviendo esto ahorita en Colombia son mujeres. Y pues para mí eso es increíble, es súper genial que esté pasando eso. Y autoras, pues obviamente Power Paola, ecuatoriana, así la gente se salga de la ropa y mucha gente no le guste, pues de malas, ella es como esa gran figura femenina en el cómic. Pero también, digamos, ahorita se me ocurre, bueno, la misma Lina con su cómic Emilia, Yapi, Janet Pineda, que hace unos cómics bellísimos, Lorena Álvarez, que es ahorita como lo más rockstar que hay en Colombia, pues por sus nominaciones a los Eisner y, bueno, otras cosas, y pues porque su trabajo es maravilloso, simplemente. Se me ocurre también, bueno, Gelatina, que ella es de Medellín, también es la que está haciendo lo de Mapache. Y sí, pues en efecto veo esa alineación como en este momento es el momento de como saber uno con quién se está juntando y uno qué es lo que está leyendo, porque sí veo como eso en general, que es como la manifestación contra lo que ahorita se comentaba de como, hey, acá la democracia está pendiendo de un hilo. Por ejemplo, no sé, para nombrar una cosa así súper espantosa acá, después de que los policías mataron a no recuerdo cuántos civiles hace poco, lo que hizo el presidente fue salir a felicitar a la policía, ¿sí? Y vestirse de policía, y, o sea, como unas cosas que uno dice, pero esto está pasando de verdad, yo no puedo creer que esto sea la vida real. Entonces, como, pues la gente se manifiesta y entre eso las mujeres que están haciendo cómic, y a mí eso me encanta, no solo porque me da material para mi canal, sino porque me emociona estar rodeada de ese tipo de manifestaciones. Muchas gracias, Camila. ¿Alguien más quiere aportar alguna cuestión? Sí, Pablo, adelante. Me quedé pensando que en realidad nunca respondí a tu pregunta anterior, pero lo puedo retomar pensando en todo lo que estamos discutiendo, que era cómo puedo aportar el cómic algo a la política y como una forma de intervención. A mí me parece que la historieta y el humor gráfico siempre tuvieron un combo sobre el que funcionan, que es ser un lenguaje y un medio efectivos, y esa efectividad está en buena parte otorgada por su masividad. La diferencia es que la masividad antes está pensada de una manera impresa, ¿no? Una distribución lo más amplia posible. Me parece que ahora lo que ha cambiado es el término de la masividad. Tiene que ver con la llegada de los usuarios. Los usuarios tienen llegada a diferentes autores y autoras. Pero creo que evidentemente la cuestión de la efectividad sigue estando ahí, porque vemos gente que es muy joven, que no necesariamente viene de la historieta, que no necesariamente tiene una gran conciencia respecto a una tradición historietística. Lo digo en el caso de Argentina, pero en el caso de Colombia es muy interesante todo lo que menciona Camila, con digamos, un país que no tenía tal vez una industria tan presente, tan fuerte. De pronto hay un montón de mujeres utilizando ese lenguaje. Entonces quiere decir que evidentemente ofrece una serie de herramientas comunicacionales que son efectivas y que son muy útiles y con la que hay un montón de personas con las que se sienten cómodas utilizándolo, ¿no? Y que eso tiene llegada, tiene impacto. Y después hay una buena pregunta que yo desde ya no voy a poder contestar, pero es si la derecha usa el cómic, ¿no? Está bien decir derecha e izquierda, cuando decimos derecha e izquierda,
todos automáticamente podemos pensar en algún tipo de definición. Lo que pasa es que derecha e izquierda no significa lo mismo en un país que en otro. Entonces, pero bueno, más o menos sabemos, entendemos de lo que hablamos. Yo creo que en general el humor político ha sido bastante conservador dentro de todo, ¿no? Había gente muy buena haciéndola, pero que era en general conservadora, ideológicamente, ¿no? Eso lo ha investigado bien Amadeo Gandolfo, los humoristas gráficos, que en Argentina tenían un gran papel, incluso a nivel de sátira política eran muy importantes, y a veces para los gobiernos eran verdaderas molestias. Eran en general gente que se decía apolítica, ¿no? No siempre, pero en general. Yo creo que hoy eso también ha cambiado, porque hay una serie de, aunque relativamente hablando, ¿no? Una definición política no implica una definición partidaria, ¿no? Porque así como no necesariamente un autor o una autora se tienen que inscribir claramente en la tradición de la historieta del país, tampoco se tienen que inscribir claramente en la tradición política del país, pero al mismo tiempo están, ¿no?, jugando dentro de esos marcos. Así que me parece a mí que hay también el aporte de la historieta o del cómic y de ese tipo de lenguajes es redefinir identidades, ¿no? O reposicionar esas identidades preexistentes con las nuevas que están surgiendo y ver qué sale de eso, tanto para izquierda como para derecha, ¿no? Claramente, por las cosas que mencionaba antes. Sí que hay memes de derecha. Otra cosa es que a uno le parezcan graciosos. A mí me parece que ahí el efecto está digamos, en qué se entiende por lo cómico, ¿no? Porque tienden a convertirse en memes siniestros, ¿no? Esta idea de cursed memes, ¿no? Como los memes malditos, ¿no? Que son por momentos cosas horribles, expresadas de manera supuestamente graciosa. A veces ni siquiera tienen un intento cómico, me parece a mí. Son directamente amenazadores, ¿no? Como convocando a la destrucción de alguien o de algún grupo. Pero es un debate interesante, me parece a mí, como para tener en cuenta en otro momento. Muchas gracias, Pablo. Nos quedan 2-3 minutos para unas últimas reflexiones de María Eliana y de Claudio, si sois tan amables. Claudio, adelante. Yo quisiera, me salgo quizás un poco de la temática, porque si bien quienes nos escuchan podrían decir que hay situaciones parecidas en nuestros distintos países latinoamericanos, siempre yo creo que es importante no perder de vista lo grande que es Latinoamérica y lo diverso que es, y las distancias incluso que hay entre nuestros países. Entonces, cuando yo escucho a Camila, o cuando escucho a Pablo, mucho de la producción que se hace en Argentina y mucho más de la que se hace en Colombia no llega a Chile, y la chilena no llega ni a Argentina ni a Colombia, y esa situación nos pasa, o sea, entre Argentina, que hay una distancia muy corta, o bastante corta, no hay intercambio, hay un intercambio muy, muy escaso de producción. Para nosotros es más fácil saber lo que está publicando Paco Roca, por ejemplo, qué es lo que está publicando un colega argentino o un colega colombiano. Entonces, yo creo que también, a pesar de toda esta situación interconectada que vivimos, donde vemos como la transferencia de información tan rápida, tenemos enormes desafíos a nivel regional, porque teniendo un lenguaje en común, teniendo problemáticas en común, teniendo una historia en común también, tenemos estas brechas espaciales muy importantes que hasta el momento, si bien las ferias han podido subsanar un poco, son todos iniciativas muy, muy menores, y aún no logramos lo que yo creo que debería ser a futuro, o sea, pensando como casi soñando, un mercado común a nivel cultural en general, pero a nivel de la historieta. O sea, ¿cómo hacemos para que la historieta chilena pueda conocerse en Colombia mejor, la colombiana estar aquí presente? O sea, ¿cómo yo leo lo que está produciéndose en Colombia? Yo creo que esos son grandes desafíos que también son políticos, en el sentido de alguna forma, una especie de una independencia cultural que nos permita afianzar los nexos, nos permita comprendernos también como un territorio común, con diversidades, pero también con problemáticas que nos incorporan a todos. Muchas gracias, Claudio. María Eliana, ¿quieres aportar alguna cuestión? Sí, bueno, quedando muy poquito tiempo, yo también muy de acuerdo con lo que ha dicho Claudio.
y que es realidad, o sea, la importancia de que finalmente entendemos de la asociatividad, estamos para tener fuerzas, porque finalmente lo que estamos viviendo, las situaciones, los problemas, lo que está también surgiendo, que es maravilloso, por ejemplo, esto de la mujer que pueda, la situación de la mujer que se pueda mostrar, que haya más autoras mujeres, esta efervescencia, que pueda salir la parte social y todo, tendría mucho más fuerza si pudiéramos hacer estos proyectos transversales y totalmente de acuerdo con lo que indica Claudio y por eso, bueno, agradecerte Gerardo también lo que estás haciendo, o sea, esta mesa en que podamos estar hablando, digamos, de nuestros países, de nuestra realidad, con estas iniciativas en un mundo en que en este momento tenemos tantas incertezas, en que no sabemos nada de cómo va a ser el día de mañana, en que se nos ha venido todo abajo de pronto, pero que igualmente, de alguna manera, estamos produciendo, estamos haciendo libros, estamos, como dice Claudio, nosotros ahí postulando y haciendo cosas porque es nuestra pasión y creemos que es un medio que es muy importante lo que estamos haciendo, que finalmente todo se viene abajo y la cultura y poder mostrar cómo somos, qué es lo que queremos, para dónde vamos, es lo que está quedando. Yo creo que es lo que podemos dejar para las nuevas generaciones también. Eso, mi pequeña reflexión. Pues me parece una reflexión perfecta para terminar con un poco de esperanza en el futuro, ese futuro incierto que tenemos. Y nada más, darles las gracias a María Eliana, a Claudio, a Pablo y a Camila por estar en esta mesa y damos paso a las preguntas del público. Muchas gracias.